Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a esto que es Examen de Conciencia y esta tarde nuestro examen de conciencia, y la verdad es que me da muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es el señor Antonio Soto Torres, comandante instructor del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, además toda una institución dentro de este organismo, dentro de este Cuerpo de Bomberos. Pues sabemos que tiene algunos años el señor comandante Antonio Soto Torres, tiene algunos años dentro del Cuerpo de Bomberos, pero ahorita vamos a platicar acerca de eso. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida, señor. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, para servirle. Antonio Soto Torres nació ¿cuándo? El 22 de noviembre de 1935. ¿Tiene cuántos años? 76 cumplidos. ¿Cumplidos, bien cumplidos o bien vividos? Bien vividos. Señor Antonio, ¿nació aquí en Nogales o aquí en Nogales, aquí a Nogales? Aquí en Nogales, en el Callejón Hidalgo. Y esa fue la razón de que se me metió el sonido de la bombera, porque vivía en la calle Hidalgo, atrás del Coapáez, y por ahí pasaba la bombera, y mi abuelo abría las válvulas de cierta calle donde era el incendio, y nosotros chamacos le ayudábamos a darle vuelta a las manivelas. O sea, las válvulas para enviar agua a esas calles y sacar agua de los hidrantes por parte de los bomberos. Y nomás terminaba el incendio y tenían que cerrar. Cuando todavía los hidrantes tenían agua aquí en la ciudad. Todavía tienen, pero ya no tienen presión. Oye, señor Antonio, y platíquenos un poquito acerca de su vida de niño aquí en Nogales. ¿Cómo era el Nogales de ese tiempo? ¿Quiénes eran sus papás? Antonio Soto Estrella. El señor trabajó con mi abuelo, que era un Coapáez, se llamaba antes Junta de Mejoras Materiales. Propiedad de mi abuelo y el señor Bonillas, que es el nombre que tiene la pila que está ya inservible. La Bonillas. La Bonillas, arriba de la Bernardo Rodríguez. Así es. Cerca de la casa de nosotros. Esa callecita empedrada que sube... El Molino Rojo para arriba. Que sube a la pila. A la pila. Llaman, ¿no? Que era el barrio de los Pacheco. Así es. Y que ahí todavía en el Cuerpo de Bomberos todavía existen como 6, 7 descendientes de los Pacheco, ¿no? Mi papá entonces, él nació en Magdalena y agarró ciudadanía americana por mi abuelo. Y yo agarré por mi papá. Usted es ciudadano americano, me estaba diciendo. Naturalizado. ¿No? Naturalizado. Yo trabajaba en el consulado cuando la guerra de Corea y se me dio el mosquito y me di voluntario. Fíjese que ha arriesgado el señor Antonio Soto Torres, porque dice él, me menió el mosquito y para irme como voluntario y participar en una guerra, pero ahorita más adelante vamos a irnos por parte con el señor Antonio Soto Torres, porque sabemos que tiene mucha historia que platicarnos, entre ellas, por ejemplo, su participación en la guerra de Alemania, que ahorita más adelante vamos a platicar sobre eso. Es veterano de guerra de los Estados Unidos, vive en Estados Unidos, pero por supuesto que su corazón está aquí en Nogales, Sonora siempre. Señor, entonces de niño usted se desarrolla en ese barrio, en el barrio del Callejón Hidalgo. Exactamente, en la escuela Bladro Ignacio W. Covarrubias, la cual ya siendo bombero participé cuando se quemó, la original escuela Abelardo. ¿Usted estudió ahí en la Covarrubias? Sí, señor, toda, desde primero hasta 6. ¿Cómo era la escuela en aquellos tiempos? ¿Cómo eran los maestros de esos tiempos? Eran maestros. Eran maestros que se preocupaban porque aprendiéramos. Señor Antonio, ¿le tocó cuando tenían que ir a la escuela durante todo el día, que prácticamente se convertía la escuela en su casa? Todo el día y mediodía, sábados. Y precisamente por eso mismo la escuela Covarrubias ardió tan bonito, porque los pisos los limpiábamos con petróleo, eran de madera, y los techos, que también eran de madera, se goteaban y ponían otra tarima de madera, y otra, y otra, y otra. Así que era un incendio, una hornaza. Estaba muy bonita la escuela Covarrubias, Era una de las mejores, yo creo que no he visto otra parecida, porque tenía un teatro con paredes acústicas. Tenía teatro, ¿no? Oh, sí, grandísimo. ¿Espectáculos buenos venían ahí? Pues en aquel entonces no le podía decir la diferencia, pero comparando, eran informativos, bailes, de todo lo que había en ese entonces. ¿Era el único salón que había de su tipo en ese tiempo? ¿O había más salones? No, pues estaba el salón de la Covarrubias y después, mucho después, salió la secundaria federal.
Oiga, señor Antonio, ¿y se acuerda usted con quién iba a la escuela, a la primaria? Personajes de aquella época que recuerde que estudiaban en la escuela Covarrubias. Yo me acuerdo todavía de tercer año, fíjese que lo que sé ahorita de las partes del cuerpo humano, como las falanges, las carpios, todo eso, de los huesos de los pies, porque además de que su bombero fui paramédico, estoy retirado ya de mi trabajo en Estados Unidos, porque lo que aprendí aquí me lo pagaron allá en Estados Unidos, Fíjese, y allá fui bombero paramédico. y lo aprendió en tercer año. Aprendí muchas cosas en tercer año, yendo al colegio Pima a estudiar para certificarme de paramédico, que entonces se iba para eso, que fue en el 1972, cuando empezó la ambulancia a trabajar en el condado Santa Cruz. Ajá. Y puse aplicación y por los años que tenía trabajando aquí, luego me aceptaron. Regresándonos a su tercer año de primaria, me decía que recuerda muy bien lo que aprendió ahí, pero ¿se acuerda de quiénes estaban con usted? ¿Quiénes eran sus compañeros? Pues hay muchos, René Legliu, por ejemplo, que era de Teléfono de México, que se acaba de retirar, Miguel Robles, Salomón Castañeda, que vive en Nueva Arizona, deportista, retirado ya, y muchos más que no puedo recordar, pero ni uno es personaje. ¿Mujeres? Era, ¿cómo le diré? Cada salón era hombres y mujeres, no era mixto. ¿A poco? No era o sea, mixto. en ese tiempo había un salón de hombres y uno de mujeres. Oh, sí, y bien controlado por los maestros, que no nos juntáramos. Igual que ahora. Idéntico. Ahora se preocupa porque nos juntemos. Entonces así era. Era un régimen muy estricto para el salón de los varones, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que no había eso de que te enseñaban religión, ni curso de sexología, nada de eso. Pero te decían el por qué teníamos que estar separados. ¿Y qué les decían? ¿Por qué tenían que estar separados? Que porque no se llevaban bien, que se andaban tentando aquí, tentando allá, y que era mal aspecto para las mujeres y para los hombres. Respeto, decían. No decían mal aspecto, no, el respeto a la mujer. Termina usted la primaria, hace sus 6 años de primaria. Entonces ingresé a la secundaria única que había, ¿no? La General 1, ya General estaba la 1. General 1. Y de ahí me tuvieron que sacar porque batallaba mucho en una... ¿Inteligente o por inteligente lo sacaron o por qué? ¿Por aplicado? Por bronquista. ¿A poco era bronquista, don Antonio? Sí. ¿A poco? Yo tuve un tiempo Rebelde. rebelde, es la palabra. Tenía un compadre que desde Covarrubias empezamos en la banda de música del profesor Darío Ramírez, O sea, músico además. la banda de guerra. Ah, ok. Y mi compadre y yo juntos nos ingresamos al cuerpo de bomberos. Y de entonces he tocado en la banda de guerra. Pero entonces usted lo sacan de la secundaria por rebelde, por bronquista, por peleonero, por... Sí, pues nomás porque me querían mandar a la escuela Cruz Galvez de Hermosillo, no he oído otro de esa. ¿Cuál es? Era una escuela militarizada, Ok. la Cruz Galvez de Hermosillo. Pero mejor me calmé y me metieron a la Academia Comercial Cabrera. Ya existía la Cabrera en aquel Sí, ahí enseguida, contra esquina de la funeraria Noriega. Y ahí también me gradué de contador. O sea, a espaldas de la iglesia, Espalda de la iglesia, precisamente, contra esquina así el santuario. del santuario. Y de ahí, ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? Estaba muy joven. yo creo que tenía unos 13 años, 14. Porque entonces entré a trabajar en la agencia banal de Martínez, y aunque ya no existe, ¿no? Ahora. Y luego me metí a trabajar al consulado americano. Y de ahí fue Donde se va como voluntario. se enlista como voluntario para la guerra que en aquel tiempo era la de Corea. De dice. Corea, pero pues no, yo nunca peleé. Estaba nomás ¿cómo se dice? En una base militarizada. Porque la guerra de Corea terminó el 53. Y yo ya cuando me ingresé yo era ya el 56. Entonces de ahí me cambiaron a Alemania y ahí estuve el resto del tiempo. ¿En Alemania qué hacía?
Infantería. ¿Qué hace el área de infantería? Pues yo estoy en el departamento de poner postes, subir los postes y poner alambrado, las crucetas y todo, a base de puro pulso era. No era como ahora que tienen sus máquinas. No, pues no. Y un botón y ponen todo, güey. Oiga, ¿y esos postes que ponían y esos alambres para qué eran? Para la comunicación, en aquel entonces no había radios inalámbricos, nada, era teléfonos que te conectaban a unos aparatos y le daban vuelta. Y entonces comunicaban, de baterías eran, de pila. ¿Nunca le tocó estar al frente entonces en la guerra? No, gracias a Dios que no. ¿Nunca pidió eso o...? No me tocó. No me tocó porque cuando terminé, el 60 empezó la guerra de Vietnam. Que en esa sí hubiera sido... Hubo el acabose, porque ahí murieron muchos. ¿Conocidos de usted murieron? No, que yo sepa, no creo. Pero le digo, si le hubiera tocado la guerra de Vietnam, ahí yo creo que sí lo hubieran mandado al frente, ¿no? Porque esa guerra sí lo que más requerían era de elementos, ¿no? La guerra de más, perdió más gente fue Corea y Vietnam. Y todo el que iba al frente, porque no era un frente nada más así, era un frente que donde quiera se salían las cuevas y todo. ¿La de Alemania cómo fue? No, Alemania, cuando yo estuve a Alemania ya había terminado, el 45 terminó la de Alemania. Era una, como se dice, de estar protegiendo nada más a las familias que se venían de un... En ese entonces, fíjese, cuando yo estuve allá, apenas iban a poner las alambradas esas de alambre de púas, unos rollos grandísimos, para que no se cruzara la gente del norte y del sur, ¿no? De las dos Alemanias. Las Alemanias. Y cuando ya regresé aquí, ya supe que estaban poniendo el muro, que fue el 58. Estaban poniendo el muro que existió por muchos años. Así es. Y todavía vivo para ver que ya lo tumbaron. Qué interesante. Oye, don Antonio, ¿y cuántos años tenía entonces cuando termina todo esto de la guerra de Alemania? Bueno, su participación en Alemania y que usted ya se regresa, ya no le toca ir a Vietnam. Dice, ¿cuántos años tenía? 22 años. ¿Por qué ya no va a Vietnam? ¿Da por finiquitada ese gusanito que traía? No, porque en ese entonces el servicio militar era obligatorio y tenían que ir todos. Entonces usted ya había terminado su servicio militar. Había terminado y naturalmente que si yo hubiera querido, porque le preguntan que si... Sí, te enlistas, ¿no? Ah, sí. Entonces yo, cuando terminé, me dijeron que te quieres reingresar otra vez y te vamos a dar tanto dinero, pero en aquel entonces no sabíamos que era tanto dinero. Y tan fácil la quedada, ¿no? Porque hay muchos, como un maestro de aquí que conocí yo, Jesús Valenzuela, maestro de secundaria. Él tuvo una guerra de Corea y se retiró y vive en el estado de Georgia. Y vive muy bien económicamente. Oh, sí, allá vive en Georgia. Vamos a ir a un corte comercial, señor Antonio Soto. Muy bien. Antonio Soto, comandante, instructor del Cuerpo de Bomberos Gustavo Lema Enríquez. Definitivamente una historia interesante y lo que viene en este examen de conciencia. Ahorita vamos a platicar con don Antonio acerca de si era enamorado, cuando se casó, si tiene hijos, nietos, qué es lo que hace actualmente, pero sobre todo también acerca de su pasión, los bomberos. Cómo es que le nace, además de escuchar la bombera todos los días, cómo es que le nace ese gusanito por pertenecer a este heroico cuerpo que tiene ya más de 94 años, estará por cumplir 95 años. Toda esa información ahorita después de la pausa, volvemos.